Hola a todos. Peña, tú me escuchas, ¿cierto? Para comprobar que esté todo bien el audio. Sí, yo te escucho. Perfecto, Feña, gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Quisiera darle la más cordial bienvenida desde la carrera de Kinesiología UC a nuestra segunda charla online 2020, que hoy tiene aproximadamente 350 inscritos. Muchas gracias por inscribirse y por estar aquí con nosotros. Eso es lo primero que tengo que decir. Y segundo, esta es nuestra segunda charla de este nuevo ciclo online, así que estamos muy contentos y la idea es que podamos hacer muchas más de estas charlas, así que espero informarles con anticipación cuáles van a ser aquellas charlas que van a ir apareciendo en las siguientes semanas, y aquí les dejo algunas cosas prácticas que tenemos que saber hoy. Las preguntas se pueden ir dejando en el formulario que tenemos al lado de nuestra charla por donde se está transmitiendo, así que pueden ir dejando todas las preguntas que tengas para Fernanda y sobre el seminario de hoy día para que ella pueda responderla al final. Las preguntas de todos ustedes se van a responder al final del webinar, para que tengan eso en consideración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una charla de Fernanda y luego de eso vamos a hacer un recorrido por todas las preguntas de ustedes. Queremos también que nos comenten en las preguntas, en el formulario, qué les gustaría de tener en las próximas charlas, qué temas les gustaría que nosotros tocáramos y qué temas les gustaría que nosotros expusiéramos la siguiente semana. Esto es muy relevante para nosotros y vamos a capturar todas las cosas que ustedes nos digan y vamos a ver si es que podemos hacer alguna charla recomendada por ustedes. Y por último, antes de presentar a Fernanda, quiero dejarlos invitados para nuestras charlas de las próximas semanas. La próxima semana tenemos actividad física en pacientes con patología respiratoria con Maximiliano Espinosa, y la semana subsiguiente, ya el 10 de junio, vamos a hablar de higiene del sueño en tiempos difíciles con Gonzalo Moscoso, académico de la universidad también. Así que espero que todos puedan asistir a las diferentes charlas que tenemos programadas para ustedes, y ya van a aparecer algunas nuevas también. Hoy hablaremos de ejercicio terapéutico en adulto mayor en tiempos de COVID, un tema muy importante para todos y creo que será muy interesante para conversar y tener en consideración en estos tiempos de confinamiento. Para hablar de este tema tenemos a nuestra experta Fernanda. Ella es kinesióloga, docente del área de neurorehabilitación de nuestra universidad, es magíster en neurorehabilitación, terapeuta de adulto y posee experiencia clínica ambulatoria en atención primaria y rehabilitación basada en la comunidad, dedicada al desarrollo profesional del área clínica ambulatoria en la rehabilitación de pacientes adultos con daño neurológico y adulto mayor con enfoque comunitario. Ha desarrollado una línea de trabajo asistencial en relación a la prevención y promoción de la salud, rehabilitación e inclusión de personas en situación de discapacidad y adultos mayores que viven en la comunidad. Le damos la gran bienvenida a Fernanda y agradecerle desde ya por estar con nosotros, y le damos el pase para que pueda comenzar la charla. Súper, gracias, Gus. Voy a compartir entonces la pantalla. Denme un segundo. Ya. Ahí se ve bien, ¿verdad, Gus? Se ve muy bien. Ya. No sé si mi video está abierto, pero bueno, darles a todos una cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema, que para mí es bien relevante, sobre todo considerando lo que estamos viviendo como situación sanitaria en este momento. Así que espero que podamos hacer un recorrido sobre qué es el envejecimiento, cuál es nuestra estadística nacional, hablar de la funcionalidad como el indicador principal en el adulto mayor, después hacer un poco la diferencia entre actividad física, ejercicio físico y ejercicio terapéutico, y terminar enfocándonos en las recomendaciones de ejercicio terapéutico y en el contexto de la cuarentena que estamos viviendo actualmente. Entonces, para empezar, sobre envejecimiento,
definirlo. Es importante considerar que es un proceso que tiene múltiples factores que se dan en que empiezan un poco desde la concepción hasta el final de la vida, y que es básicamente una disminución progresiva de la capacidad funcional en todos los tejidos y órganos del cuerpo. Esa es una de las tantas definiciones que hay, y la estadística en el mundo es bastante clara. Estamos en un proceso de envejecimiento. En el caso de Chile estamos en un estado estacionario de la curva de crecimiento, donde está empezando a haber muchos más adultos mayores que los niños que nacen. Actualmente, según el 2020, las personas mayores a 65 años en Chile son 11,9%. Esto es un índice más bajo que otras potencias como Estados Unidos o quizás España, como quizás nuestro referente en Europa. Australia tiene también índices más altos, y Japón es el país que tiene mayor expectativa de vida, que son 80 años, y el mayor porcentaje de población adulta sobre 65 años, que es el 28%. Dos consideraciones importantes acá, que para el 2050 se espera que estos números se dupliquen, y lo otro es que este es el porcentaje sobre 65 años, y el envejecimiento poblacional, la OMS lo define como sobre 60. Entonces probablemente los porcentajes son mayores. Bueno, esta es otra característica importante. Dentro de la población chilena, las personas que son adultos mayores tienen como dos categorías: los que están entre 60 y 74 años y los que están entre 75 y 80 y más años. La mayor cantidad de personas están entre 60 y 74 años, y el mayor porcentaje, el 72%, son activos, son personas que en general viven y se mueven por la comunidad, que realizan sus actividades de la vida diaria de forma independiente, y ya desde los 75 en adelante, más del 50% presenta alguna dependencia. Por lo tanto, es una población, si bien son todos adultos mayores, hay dos diferencias importantes en términos de función de las personas. En relación al nivel educacional, que después les voy a mostrar algunas características de la actividad física según el nivel educacional, es importante considerarlo. El 44% de la población adulta en Chile tiene una educación hasta sexto básico, el 29% tiene hasta de séptimo a tercero medio, el cuarto medio solamente lo tiene un 16% de las personas, y la educación superior lo tiene un 10%. Y esto es importante porque, como veremos más adelante, quizás uno de los factores personales que más se ha estudiado es el nivel educacional, y las personas con más nivel educacional tienden a tener mejores percepciones de su calidad de vida, y también realizan mayor actividad física y tienen mejores hábitos alimenticios. Entonces, es bien importante considerarlo cuando pensamos hacia quién va dirigida la atención o los recursos que quizás destinamos. En relación a las patologías que tienen los adultos mayores en Chile, la principal es la hipertensión, seguido por reumatismos, después artritis, artrosis, el colesterol alto y diabetes. O sea, patologías musculoesqueléticas, ¿verdad? O patologías cardiovasculares o cardiometabólicas. Y un punto que me parece muy importante, sobre todo pensando en cómo fomentar la actividad física en este tiempo, es cuánto es el porcentaje que sufre dolor. En Chile el 50% de los adultos mayores sufre dolor. De este 50%, un 23,4% refiere que es de intensidad moderada, y un 28,2% dice que lo limita. Es interesante entonces porque pareciera ser que el dolor está presente y tenemos que considerarlo. Y esto me parece fundamental pensando en todos los recursos online que han salido de actividad física para los adultos mayores. En Chile, el 84,5% tiene celular. Súper. Entonces, a través del celular, nosotros podríamos mandar una información, un video, y la persona podría realizar esa actividad física. El computador tiene solamente el 25%. Y el 54% tiene internet. Por lo tanto, de ese 84% bajamos al 54% que puede acceder a este tipo de recursos. Y de estos,
el 21,7% lo maneja por sí solo. Por lo tanto, cuando estamos entregando muchos recursos online, que me parecen muy bien, hay que considerar a quiénes estamos llegando, y estamos llegando a ese 21,7% o de forma independiente, o a ese 54%, pero que hay un porcentaje que depende de otra persona para poder quizás manejar o acceder a esa información. Entonces ahora, a mí me gustaría hacerles una pregunta, viendo estos videos. Estas son dos señoras de 95 años, que son completamente diferentes, ¿verdad? En términos de funcionalidad, en términos de comportamiento, son distintas. Entonces me gustaría pedirles que ingresen a través de los celulares o el equipo móvil que tengan disponible a menti.com y coloquen el código 878401 y me digan a qué creen que se deben estas diferencias. ¿Bien? Voy a mostrar un poco más a esta señora, acá se ve mejor la parte de funcionalidad. Y esto es importante porque uno dice, ser adulto mayor o tener algún tipo de dependencia no depende tanto de la edad, ¿verdad? Entonces vamos a ver sus respuestas, a ver si ha funcionado. Se va a demorar un poquito, Feña, porque estamos con un delay más o menos de unos 5 segundos, para que esperes un ratito para que las respuestas lleguen, ¿ok? ¿Y esperamos o seguimos y después vuelvo a la respuesta? Como tú estimes conveniente, Feña, no podemos esperar o podemos volver a la respuesta. Si quieres continuemos y después vuelvo a la respuesta, porque si son 10 minutos, ¿sí? O sea, 10 segundos, 10 segundos. Ah, 10 segundos, perdón. 10 segundos de delay, más o menos. 5 o 10 segundos de delay. Perfecto. Quizás, no sé si se ve el código, que es 878401. No sé si podrán ir diciendo si pueden ir contestando o no. Quizás hay problemas también. Ahí tú me... Yo voy a ingresar y te pongo el código y veamos cómo sale. Entonces la pregunta es, ¿a qué se deben estos dos tipos de conductas o estilos de vida tan diferentes? Si son a los cambios físicos, si son al estilo de vida, como la alimentación, el ejercicio, o a factores ambientales o culturales. Creo que están respondiendo porque hay 56 personas ahí que están respondiendo ahí abajito. No sé, Feña, se ve ahí 63. Ah, tienes razón, pero no sé por qué no puedo ver los resultados yo. A ver. Déjame ver. Ah, acá está ya. Mira, acá pueden verlo, ¿verdad, Gus? Sí, lo vemos perfecto. Ya, súper. Podemos verlo a través de esto. Entonces, aquí hay un porcentaje importante que piensa que es el estilo de vida, ¿verdad? La alimentación, los hábitos que tuvo una persona a lo largo de la vida. Ok, eso es importante porque a lo que quiero llegar es que el tener cierta edad no te define necesariamente cuál va a ser tu condición de salud, sino que lo que va a definir, y que es el indicador más importante en términos de cuando uno aborda una persona adulta mayor, es la funcionalidad como un indicador principal. ¿Por qué? Yo creo que no hay una respuesta correcta de la anterior. A mí me parece que son todas, ¿bien? Y se los voy a decir por qué. Uno, bueno, la Organización Mundial de la Salud define la capacidad funcional como las características intrínsecas de una persona, que tiene que ver desde la herencia genética hasta, por ejemplo, los hábitos de salud, los cambios que ha tenido como fisiológicos a lo largo de la vida, factores de riesgo, enfermedades, etcétera. Y el entorno, que tiene que ver con, por ejemplo, la cultura. Por ejemplo, dónde estoy inserto, cómo funciona mi familia, qué valores, qué cosas son importantes o no para mi familia. Por ejemplo, en el caso mío, hacer deporte era algo muy importante, siendo que mis papás no eran deportistas de alto rendimiento, pero sí mantener el deporte o mantener algún tipo de actividad artística era importante. Entonces, hay lugares donde quizás la actividad física no es relevante, ¿verdad? O, por ejemplo,
quizás no hay recursos económicos para acceder siempre a una buena alimentación. Entonces, a mí me parece que esos son un poco los determinantes sociales de la salud. Creo que es un conjunto en general de todo. Y la capacidad funcional tiene que ver con esta capacidad, vuelva a valga la redundancia, de cómo mis capacidades intrínsecas, o sea, yo como persona y con todo lo que traigo, me puedo adaptar de buena manera al entorno. Entonces, bajo este prisma, nosotros tenemos el envejecimiento saludable, que es una de las, el envejecimiento saludable y el activo son distintas como enfoques de envejecimiento que promueve la Organización Mundial de la Salud. El envejecimiento saludable es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Tiene que ver con poder hacer todo lo que para mí sea significativo, que tenga un rol significativo para mí y poder desplazarme de forma independiente, etc. Y dentro de los factores personales que han encontrado algunas revisiones sistemáticas, el no fumar y ser físicamente activo son muy relevantes, esos dos en conjunto para tener un envejecimiento saludable, y dentro de los otros factores que son importantes es mantener el peso en un rango normal y el consumo moderado de alcohol. En relación a las características del entorno, los aspectos que tienden a ser relevantes para una persona es poder tener movilidad, crear y mantener relaciones, satisfacer las necesidades básicas, aprender, crecer y tomar decisiones y contribuir. Yo dentro de mi experiencia con los adultos, trabajando con adultos mayores, creo que lo más relevante para ellos es poder tener un rol y que se les valore por ese rol. De hecho, las últimas encuestas que han salido dentro de los principales sustos o miedos de un adulto mayor es tener que depender de alguien. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a ello, es súper importante que ellos que ellos logren la mayor independencia posible. Y aquí puse, por ejemplo, el caso de que hace unos tiempos atrás, no sé si todavía continúa, imagino que en este periodo, ¿no? Habían adultos mayores que como que trabajaban enseñando o prestaban sus servicios para enseñar a niños distintos temas. Y a mí me parece que eso es muy, muy interesante porque muchos eran, por ejemplo, profesores jubilados y que ahora tenían como, entraban en la educación pero desde otro rol, con otra paciencia, por ejemplo, con otra visión. Entonces yo lo encontré bastante como bonito, como una oportunidad también para la inclusión. Y como les comentaba, el otro enfoque es el envejecimiento activo, porque si bien cuando nosotros ya somos adultos mayores, tenemos que tener un envejecimiento saludable, o sea, que nuestras decisiones nos permitan mantenernos en funcionamiento y con una buena calidad de vida, es importante entender que a la edad mayor no podemos pretender que, si antes no llegamos más o menos bien, probablemente nuestro déficit va a ser mayor. ¿Bien? Por ejemplo, como se ve acá, como lo muestra acá la tabla de la Organización Mundial de la Salud. Dice, el envejecimiento activo es el proceso de optimizar las oportunidades para la salud, participación y seguridad para mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Y es una perspectiva de vida, ¿ya? Por ejemplo, en las etapas de la infancia es importante, existe un aumento de la capacidad funcional, ¿verdad? A medida que los niños empiezan desde que gatean, empiezan a caminar, correr, saltar, y empiezan a generar un montón de otras actividades, no solamente físicas. El enfoque es tratar de promover el desarrollo de la mejor manera. En el caso de los adultos mayores, ya la capacidad funcional de uno se mantiene, incluso empieza a deteriorarse. Por ejemplo, la capacidad aeróbica, a ti, Gus, que te gusta correr, es como entre los 30 y 50 años el máximo y después inevitablemente empieza a caer. Así que tienes momento para ser todavía campeón, ¿verdad? Y para el adulto en general, la idea es mantener el máximo nivel funcional posible. Y como vemos, acá los adultos mayores, en general el enfoque es mantener la independencia y prevenir la discapacidad. La línea azul muestra un envejecimiento normal, en cambio la línea amarilla habla de cuando existen estos déficits, ¿ya? Y este déficit que se produce entre la línea azul y la línea amarilla
tiene que ver mucho con los estilos de vida que llevó la persona, o por ejemplo, las modificaciones ambientales también, y en ambientales no solamente me refiero, por ejemplo, a barreras arquitectónicas, sino que también a la cultura, a qué es importante. ¿Es importante hacer actividad física para nosotros? Por ejemplo, eso es como una pregunta que les dejo. Y un poco se lo reflejo acá. Por ejemplo, las ciclovías son actividades para promocionar la actividad física a lo largo de la vida. La ley de etiquetados también ha sido algo que de cierta forma ha mejorado nuestra capacidad de elegir lo que queremos consumir. Valparaíso es muy bonito y me imagino que la gente joven tiene que subir harto y se mantiene bastante activa. No sé cómo es llegar a ser adulto mayor, quizás nunca habiendo vivido en Valparaíso y tener que afrontar ese tipo de ciudad que hay que subir y bajar, etc. Y por último me gustaría mostrar hablar un poco sobre este modelo de app de la película, que es muy bonita para que la vean, que es un estereotipo de lo que es un adulto mayor, con bastón, chiquitito, medio enojado, con lentes, tenía un audífono que se lo apagaba cuando no quería escuchar al chiquitito que estaba con él, ¿verdad? Entonces, también los estereotipos que existen son complejos. Y como les mostré antes, hay gente que siempre los termina rompiendo, ¿verdad? Como esta gimnasta del video que les mostré. Bueno, para continuar, vamos a hablar de las diferencias entre actividad física, ejercicio físico y ejercicio terapéutico. La actividad física se define como cualquier movimiento producido por el sistema musculoesquelético y que resulta en un gasto energético. O sea, todas las actividades, por ejemplo, de la casa, barrer, cocinar, salir a caminar, como se muestra acá, o bien en el trabajo, jardinear, el deporte también está incluido. O sea, cualquier tipo de actividad. Y el ejercicio físico es un tipo de actividad física que tiene una planificación, es estructurado, repetitivo, tiene un objetivo como la mejora o mantención de alguna aptitud física. Eso es súper importante. Hay un objetivo y nosotros nos estructuramos o generamos un plan para lograr ese objetivo. ¿Bien? Y aquí tenemos cualquier tipo de ejercicio físico, desde pilates, correr, andar en bicicleta, subir cerro, escalada, etc. ¿Cuáles son las recomendaciones en relación a la actividad física para mayores de 65 años? Bueno, a tomar nota para ver si las están logrando. Son 150 minutos semanales de actividad moderada aeróbica o 75 minutos de actividad física vigorosa. O bien puede ser la combinación de ambas. Puede separarse en actividades de 10 minutos como mínimo, que eso me parece interesante. No es necesario que una persona esté haciendo, no sé, por una hora y una hora, sino que pueden ser 10 minutos en la mañana, en la tarde, al mediodía, etc. Y para mayores beneficios se recomienda ya subir a 300 minutos de actividad moderada o 150 de actividad vigorosa. Otra recomendación es que todos debiesen realizar fortalecimiento de grandes grupos musculares, extremidades superiores, extremidades inferiores, tronco. Y en el caso de los adultos con movilidad reducida, es importante realizar ejercicios de equilibrio para prevenir las caídas 3 o más días de la semana. Las caídas, como muchos de ustedes seguramente saben, son muy relevantes y el kinesiólogo tiene mucho que hacer en ese tema. Y la última recomendación es que cuando no pueda realizar este tipo de recomendaciones un adulto mayor, intentar mantenerlo físicamente activo. Esa es como una de la razón. O sea, nada de o sea, un poco de actividad física es mucho mejor que nada de actividad física. ¿Ya? Eso es como un eslogan que usan mucho las personas que fomentan o que prescriben actividad física para adultos mayores, y yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, veamos cómo es en Chile el panorama, ¿ya? Este es un estudio que lleva, desde el 2016 fue la última entrega, pero empezó el 2006, que lo pueden descargar, se llama Chile y sus mayores, y acá muestra el nivel de actividad física desde el 2007 al 2016. Acá, importante recalcar que ejercicio moderado o intenso. ¿Cuáles fueron las características para definir si es moderado o intenso? Moderado, que realiza poco o nada de deporte, pero camina entre 6 a 13 cuadras, o bien camina menos, pero realiza un deporte a la semana. ¿Ya? Eso es moderado.
E intenso es que realiza más de una vez a la semana deporte o que camina más de 13 cuadras. ¿Ya? Entonces, ahí hay un parámetro entre cuadras y si es que realiza una actividad física. Y en el caso del 2007, las personas realizaban principalmente actividad intensa, ¿ya? Moderada un 24%. Y cuando pasamos hacia el 2016, aumentó mucho el porcentaje de personas que realizaban actividad moderada, pero miren, subió el que casi nunca realiza actividad física. Entonces, hasta ahora el parámetro de actividad física no está tan presente dentro de los adultos mayores. Es bastante similar en realidad a la población nacional. Y acá me gustaría recalcar lo que les comentaba de nivel de educación. Entonces, en relación al sexo, los hombres tienden a realizar más ejercicio moderado o intenso. La edad, en relación a la edad, también tiende a haber más actividad física en el rango de 60 a 74, como un poco les había dicho previo en el otro gráfico, ¿verdad? Y en relación a la actividad física, el nivel el nivel de educación superior es el que tiene los índices más altos de actividad intensa a moderada, ¿ya? Y si se fijan, es exponencial, o sea, mientras básica, media y superior va subiendo, igual que va decreciendo desde del no realizar actividad física en relación al nivel de educación. Ya, y finalmente, los ejercicios terapéuticos son ejercicios que realiza el kinesiólogo en base a un análisis de la funcionalidad del paciente y con el objetivo de mejorar o mantener la función y prevenir la pérdida de esta. ¿Ya? Eso es importante, que el ejercicio terapéutico a mí me parece que en términos de definición es parecido al ejercicio físico, sin embargo que es importante que nosotros el enfoque está en la funcionalidad. Y también obviamente planificamos el objetivo con el paciente en base a eso. Entonces vamos a revisar algunos ejercicios terapéuticos que son recomendados. La recomendación en general para mejorar la capacidad funcional es realizar distintos tipos de ejercicios. Eso lo van a encontrar escrito en prácticamente todos los papers, que es mezclar actividades de flexibilidad, fuerza, resistencia y equilibrio. Eso es la base. Flexibilidad se entiende como la capacidad de mover una articulación en todo su rango y depende de la integridad articular y de la flexibilidad de la musculatura y fascia, entre otras cosas, ¿verdad? Sabemos que también, por ejemplo, la tensión neural puede alterarle el rango de movimiento, etc. Para los que no lo han visto o quizás no conocen de esto, esta es una rodilla normal con su menisco, ¿verdad? Y el huesito de acá, o sea, el hueso en general está recubierto por un tejido que se llama cartílago. El cartílago más el menisco, esta es una articulación de rodilla, permite que se amortigüe las cargas, por lo tanto no se degenere el hueso por las fuerzas que se generan, y permite también un movimiento en todo el rango de la articulación. La osteoartritis o artrosis tiene las características de que este cartílago se va rompiendo, ¿verdad? Se va degenerando, y esa degeneración provoca que el rango de movimiento sea menor, ¿verdad? Que de repente incluso se altere la alineación de la rodilla. Eso me ha tocado mucho ver. Por ejemplo, las mujeres tendemos también sobre todo los adultos mayores que tejían mucho, terminan generando rizoartrosis, que es la artrosis acá de la base del pulgar, y el pulgar queda como hacia adentro, ¿verdad? Y eso limita bastante. Entonces la artrosis se puede dar en cualquier tipo de articulación. Las principales son en general las de carga, como la rodilla, cadera, y también de las manos. La osteoartritis se considera dentro de todo una enfermedad, una degeneración normal del cuerpo, a medida que envejece. Sin embargo, existen grados que limitan muchísimo más y provocan mucho mayor dolor. Y en el caso para mejorar la flexibilidad, tiene que ver con mejorar o mantener los rangos de movimiento de las articulaciones, prevenir las lesiones, disminuir el dolor y mejorar la postura.
Y se pueden hacer estiramientos dinámicos o estáticos. Aquí les muestro algunos ejercicios que podrían hacer. Si es en sedente, se estira la rodilla, pero nos sentamos bien al borde de la silla, estiramos la rodilla e intentamos ir a tocar la punta del pie. En el caso del cuádriceps, tomamos el pie y lo llevamos hacia los glúteos, ¿verdad? Manteniendo lo más derecha la cadera, o más extendida. Y otra musculatura que yo siempre recomiendo elongar son los gastrocnemios, los músculos que están en la pantorrilla, ya que muchas veces esos músculos tienden a tener más calambres, y por ejemplo en el caso de las mujeres adultas que utilizan taco, ese músculo suele estar bastante acortado. Entonces es molesto, y además cuando se sacan los tacos, se altera la postura, y hace que se tengan que inclinar un poco más hacia adelante, y eso altera más el equilibrio. Existen millones de otros ejercicios, y por último después yo les puedo dar algunas recomendaciones. Algo importante es que la elongación tiene que ser lenta, mantenida, hasta sentir el tirón, y que sea un tirón de cierta forma agradable, que no duela. En relación a la fuerza, la sarcopenia es una de las patologías frecuentes también en el adulto mayor, ya que tiene que ver con la pérdida de la masa muscular y la función que ocurre con el envejecimiento. De forma normal existen cambios hormonales, cambios en el tejido muscular y cambios en el tejido nervioso que hacen que esta pérdida de masa sea normal. Sin embargo, si nos mantenemos activos, se pueden ir generando compensaciones, ¿ya? Bueno, existen distintos tipos de sarcopenia. La presarcopenia es cuando existe pérdida de masa, pero no se afecta ni la fuerza ni la función. La sarcopenia ya es una pérdida de la masa más disminución de fuerza o función, y la sarcopenia severa ya existe compromiso de la masa muscular, fuerza y función. ¿Por qué es súper importante esto? Porque la pérdida de fuerza muscular es un fuerte predictor para la pérdida de funcionalidad del adulto mayor. Si un adulto mayor tiene pérdida de fuerza, es un adulto mayor que potencialmente es frágil y que puede tener caídas y puede caer en dependencia, etc. Y otro punto importante que me parece importante destacar es que las fibras musculares rápidas son las que principalmente van disminuyendo. Nosotros tenemos dos tipos de fibras, ¿verdad? Las que nos permiten la contracción mantenida. Por ejemplo, yo para estar sentada, mi tronco para que esté erguida tiene que tener músculos que estén constantemente funcionando, y tenemos musculatura rápida, que es por ejemplo cuando vamos en el metro y de repente frena, es la que me permite reaccionar rápidamente para no perder el equilibrio. Y esa es la que va disminuyendo principalmente con la edad. Entonces, lo bueno es que los ejercicios efectivamente mejoran esto. Y los ejercicios que sirven para esto son los ejercicios de fuerza, ¿verdad? Que buscan fortalecer y mejorar la resistencia muscular. Y son ejercicios que se realizan contra resistencia. Pueden ser contra una resistencia constante y que, no, por ejemplo, no se produzca movimiento, o bien contra la gravedad y que sean con un movimiento constante. Dentro de las recomendaciones, es iniciar con ejercicios más bien de intensidad moderada. ¿Cómo yo sé si tengo un ejercicio moderado? Bueno, puedo usar una escala de 0 a 10, ahí está mal el 1, que 0 sería muy, muy, muy liviano, 10 el máximo esfuerzo, y la idea es uno mantenerse en una percepción de 3 a 6. ¿Bien? Y la recomendación es empezar con bajas resistencias y varias repeticiones, y luego progresar con altas resistencias y pocas repeticiones. En general, la recomendación para prácticamente todos los ejercicios de fuerza, de resistencia, es siempre empezar con baja intensidad, e ir aumentando el tiempo de actividad física, en el caso de la fuerza de repeticiones, en el caso de la resistencia en tiempo, y después progresar a mayor resistencia y disminuir las repeticiones, ¿ya? Y aquí tenemos ejercicios, ojalá siempre la musculatura, como decía la Organización Mundial de la Salud, de grandes grupos musculares, como la extremidad superior, ¿verdad? Extremidad inferior, acá estamos levantándonos de una silla, como ejercicios para el cuádriceps, y sobre todo también incorporar ejercicios para fortalecer los extensores de cadera, ya que son muy importantes para tener una buena marcha, para lograr la extensión de la cadera durante la marcha, y esa extensión me permite generar un mayor patrón de propulsión para esta.
O sea, para la gente que quizás no es kinesiólogo, tener una buena extensión final de cadera hace que yo pueda caminar de una forma más eficiente. Bueno, los ejercicios de resistencia son importantes porque un poco abocan principalmente, no únicamente, a los cambios cardiovasculares y pulmonares que se presentan durante el envejecimiento. En caso de los cambios cardiovasculares, la musculatura del corazón en general tiende a perder fuerza, a perder conducción, la capacidad de conducción y que mantiene el ritmo cardíaco, por lo tanto las personas se predisponen a tener arritmias o fallas cardíacas. Por eso, muchas veces para actividades deportivas, ahora que todo el mundo se inscribe en las carreras de maratón, es que te piden un certificado médico sobre cierta edad, porque uno puede no tener nada, estar sano, y sí tener una arritmia o una falla cardíaca. Y en el caso de los cambios pulmonares, existe pérdida de elasticidad, disminución de la superficie alveolar, y por lo tanto se reduce esta capacidad de intercambiar como grandes volúmenes de aire y el intercambio gaseoso. O sea, tenemos como una disminución de oxígeno, entre comillas, que está llegando. Y el ejercicio mejora el VO2 max, que es el volumen máximo de oxígeno que puede procesar el organismo, y la función cardíaca y la rigidez vascular. Los ejercicios de resistencia en general tienen mucha evidencia de disminuir muchas enfermedades crónicas en el adulto mayor. Y estos ejercicios involucran el movimiento continuo de varios grupos musculares, elevan el ritmo cardíaco durante un periodo de tiempo, ¿ya? Y aquí hay muchísimas actividades, desde, bueno, grupos de baile, por ejemplo, o de aeróbica, salir a andar en bicicleta, una caminata. En general se recomienda harto la caminata porque es un recurso que todos podríamos tener disponibles. Sin embargo, es súper importante que para tener beneficios tenemos que empezar con una actividad más bien moderada y después en el tiempo ir progresando hacia actividades más vigorosas, ¿ya? Porque quedarnos solamente en rangos como leve, moderado, no necesariamente va a generar grandes cambios, por ejemplo, en un adulto sano en general, ¿ya? Así que para mejorar nuestra capacidad tenemos que sobrecargar un poco a nuestro cuerpo, y eso va lo mismo para actividades de flexibilidad, fuerza y propiocepción o de equilibrio. ¿Cómo saber cuándo es una actividad moderada? Se puede usar la misma escala anterior que les dije de percepción de esfuerzo, que hicimos en fuerza, o bien se le puede decir a la persona, una actividad moderada es la que usted logre realizar, que se agite un poco el corazón, pero que pueda seguir conversando con la persona de al lado. Y una intensidad más intensa tiene que ver con que ya no puede conversar tan bien, o sea, existe mayor dificultad para conversar con la persona de al lado con la que estoy haciendo actividad física. Ya, y el equilibrio, bueno, el equilibrio es esta capacidad que tenemos de mantenernos estables en el espacio, ¿ya? Que no nos bote una brisa del viento, etcétera, que podamos mantenernos bien. Y depende de varios factores, entre los cuales podrían ser factores estructurales, como por ejemplo las articulaciones. Si no tenemos suficiente rango articular, o sea, si por ejemplo nuestro tobillo no se puede mover en todo su rango, si alguien nos empuja, probablemente no vamos a tener la capacidad de reaccionar de buena manera porque la estructura está alterada. Después tenemos factores motrices o motores, que son los que nos permiten responder, ¿verdad? Yo necesito tener músculos que me permitan responder cuando yo percibo que alguien me empuja o el metro para, etc. Y después, otra cosa súper relevante es que necesitamos factores sensoriales que nos permitan percibir. O sea, no saco nada con tener fuerza y un buen rango articular si no senso o no percibo que, por ejemplo, me estoy cayendo, ¿ya? Eso, por ejemplo, a mí me pasa mucho con los pacientes neurológicos, y también me ha pasado con algunos adultos mayores porque existen varios cambios asociados al envejecimiento en este aspecto. Entonces existen tres como sistemas sensoriales que nos entregan esa información que son muy relevantes. El primero es la visión, que es el que me permite orientarme en relación al espacio, en relación a lo que veo, ¿ya? Por ejemplo, ahí está el horizontal y yo sé que tengo que estar en esta posición. El sistema vestibular es el que tenemos dentro del oído interno, y ese sistema nos permite detectar las aceleraciones de la cabeza en distintas posiciones, por ejemplo, aceleraciones laterales, superiores, inferiores, y
hacia adelante y hacia atrás. Entonces, esto me permite que si yo estoy con los ojos cerrados, yo siento si me estoy moviendo en relación a si mi cabeza se está moviendo. Y en relación a ese movimiento que yo siento, mi estructura, mi cuerpo se adapta, ¿ya? Y el otro muy importante es la propiocepción y el tacto, ya que ambos son receptores, en relación a la propiocepción, son receptores principalmente articulares que me permiten sentir en qué posición está mi cuerpo sin tener que estar mirándolo, ¿ya? Por ejemplo, todos ustedes saben en qué posición están sus manos o sus pies y no tienen que estar mirándolo, es algo innato. Y el tacto también se ha visto que, por ejemplo, los receptores en la planta del pie influyen en la postura que uno adopta, ¿ya? También son sensores importantes. En el adulto mayor, la visión se va deteriorando, va volviéndose más difícil, por ejemplo, ver cosas chiquititas a lo lejos, etc. En el sistema vestibular también se pierde esta capacidad de sentir o bien se altera y muchos adultos mayores tienen como poca capacidad de adaptación rápida, ¿ya? Como que se paran muy rápido y se marean, ¿ya? Y a veces es por el sistema vestibular, otras veces es por el sistema cardiovascular. Y la propiocepción también va disminuyendo, el tacto también. La diabetes es una enfermedad muy importante de prevenir porque va provocando este déficit en la propiocepción y el equilibrio. Entonces las personas dejan de sentir, ¿ya? Dejan de sentir los pies. Y lo grave en ese punto es que además se empiezan a provocar, si se hace alguna herida, no la siente y por lo tanto esa herida puede progresar a una úlcera y después a una amputación. Por eso es un programa bien fuerte en general en los sistemas de APS. Y aquí es importante, otra cosa que me gustaría recalcar, es que si nosotros estamos de pie, nuestro peso corporal en general cae entre medio de los pies, dentro del área que formaría nuestros pies. ¿Cuándo nos caemos? Cuando este centro o peso corporal sale fuera de nuestros pies y ahí se genera la caída, en términos súper sencillos. Y en Chile, para tenerlo presente, el 35,3% de los adultos mayores han presentado alguna caída, según los datos del 2001. Y a nivel mundial se habla de que 1/3 también de la población presenta caídas, son como esos los rangos. Las caídas son complejas porque pueden provocar lesiones, no todas, pero varias pueden provocar lesiones, alrededor de un 20 o un 30%, pueden posteriormente terminar en dependencia, y el otro punto importante es que genera el miedo a volver a caer, y eso empieza a aislar a los adultos mayores que no quieren salir. Entonces, para esto, la recomendación es realizar ejercicios de equilibrio, ¿verdad? Que son cualquier ejercicio que desafía la capacidad de mantener mi postura. Podemos empezar con ejercicios más bien estáticos, ir disminuyendo los apoyos. Primero partir, por ejemplo, apoyado sobre una silla y después sacar la mano de la silla, después, por ejemplo, cerrar los ojos, entonces sacamos otro estímulo más y hacemos que, por ejemplo, funcione muchísimo más la propiocepción en el tobillo para mantener, por ejemplo, esta posición. Luego podemos continuar con ejercicios que permitan mover mi peso de un lado al otro, que puede ser, por ejemplo, ir a buscar algo arriba, ir a buscar algo abajo. En este sentido, el baile, aprender algún paso de baile es muy bueno. Yo siempre enseño merengue o salsa a los adultos mayores. Incorporo con música, la música también me permite establecer un ritmo, llego a través de otros sentidos al cerebro, entonces es una estrategia bien, bien buena y en general les gusta. A mí me han enseñado hasta tango a bailar con esta cuestión, así que es un muy buen ejercicio. Y podemos progresar después con ejercicios como, por ejemplo, marcha con distintos obstáculos, donde tengan que, por ejemplo, pasar por unos círculos o detenerse y girar. Y finalmente, ojalá llegar a la calle, o sea, donde está la persona, donde tiene que desplazarse, llegar a su casa, etcétera, y analizar también, por ejemplo, qué factores de riesgo ambientales hayan, por ejemplo, buena luz, barreras donde tengan que haber como para firmarse, barras, etcétera. Ya, y aquí viene otra pregunta que les tengo, que es, en una palabra, ¿cuáles creen ustedes que son las razones para no realizar actividad física? Porque ahora vimos que hay muchos beneficios de realizar actividad física y en distintos áreas corporales, ¿verdad? Entonces, me gustaría que pudiesen de nuevo ingresar a menti.com
y contestar en una palabra cuáles son las razones para no realizar actividad física. Entonces vamos a ver. Imagino que puede ir pasando lo mismo de antes, pero vamos a dejar que puedan votar. Yo pienso que hay muchas campañas para realizar actividad física y yo me pregunto, pucha, ¿pero por qué no se hace? Porque uno sabe que le hace bien, pero sin embargo no se hace. Se han hecho ciclovías, por ejemplo, en el Cerro San Cristóbal siempre hay gente que, hay profesores haciendo actividad física gratuita, entonces sería interesante como analizar por qué las personas no lo hacen. Y ahí estamos viendo algunas de las respuestas, por ejemplo, flojera, desmotivación, cansancio, la experiencia, el dolor, problemas psicológicos. Súper bien. Veamos si hay algunas más. Sí, muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de las principales que están acá, que están saliendo muchas, así que vamos a ver cuáles pueden salir. Vamos a ver las principales que ustedes consideren. Bueno, el dolor, ya sabemos que hay un porcentaje alto que siente dolor. Probablemente sea uno de los factores. La flojera, claro, y eso tiene que ver quizás como con el hábito también. Aquí también lo pusieron aparte de hábito. El tiempo, no tener tiempo, claro, vivimos en una ciudad que muchas veces los tiempos de desplazamiento también son altos, así que ahora habrá que sacarle una ventaja a la cuarentena que no hay tiempos de desplazamiento, ¿verdad? Desconocimiento, etcétera. Súper. Entonces, los factores que se ha visto que son principales son muchos de los que ustedes nombraron, como por ejemplo el dolor, el 50% en este estudio refirió que era dolor, el hábito, que no existe como el hábito de ir a hacer actividad física, y otro punto que no se nombró antes, que es la autoeficacia, que es la percepción de ser eficaz en lo que estoy haciendo. Entonces, dentro de esto, cuando existe dolor, la recomendación es que es variar la intensidad y los rangos de ejercicio. Empezar lento, evitar como la sobreexigencia. En relación al hábito, es tratar de incorporar rutinas dentro de la rutina diaria, ciertas actividades. Por ejemplo, si usted tiene que ir al almacén o a comprar, no vaya derecho por la cuadra que siempre, sino que trate de dar una vuelta más larga, o bájese en la estación, bájese un poco antes del bus y camine lo que falta, etc. Y en la autoeficacia tiene que ver también con empezar con ejercicios que sean como de poca dificultad, que ellos puedan empezar a sentir que pueden realizar esa actividad para después ir progresando con actividades más difíciles. Y en el contexto, para terminar, el contexto de cuarentena, es importante destacar que los adultos mayores son uno de los grupos de mayor riesgo, ¿verdad? Tienen más patologías crónicas, entonces son los que primero se tuvieron que refugiar en las casas. El aislamiento, lamentablemente, está provocando mayor sedentarismo e inactividad física, y en general la inactividad física de los adultos mayores es la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial y que contribuye a la discapacidad. Esto fuera de temas de cuarentena, en general, ¿ya? En Francia, que me faltó una N, hicieron un estudio con adultos mayores que participaban de un grupo de actividad física y también los profesionales que estaban un poco a cargo, para ver qué les pasaba ahora que estaban en cuarentena. Esto fue después de 2 meses de cuarentena en Francia, y ellos primero expresaron la necesidad de realizar actividad física, refirieron la importancia de mantener las redes sociales dentro de la actividad física. La actividad grupal pareciera ser importante. Mi percepción es que sobre todo en las mujeres es muy importante. Ellos refieren que existe la necesidad quizás de hacer material de ejercicios que se pueden hacer en la casa, y también de cuál es la importancia. Y un punto importante es que estos adultos no querían formato online. No refirieron bien por qué, pero era uno de los temas que salió bien recurrente. Y que ojalá, dentro de las como conclusiones del estudio, salía que ojalá se consideraran las diferencias culturales, psicológicas y económicas al momento de generar este tipo de actividad física que puede realizar el adulto en el hogar. Y dentro de las recomendaciones,
de qué tipo de actividad física realizar. Uno, que sea multicomponente, como lo vimos previamente, flexibilidad, fuerza, resistencia y equilibrio, que la frecuencia ahora sea de 5 a 7 días de la semana. En la Organización Mundial de la Salud generalmente son 5 días, que los 150 minutos se repartan en 5 días. Sin embargo, acá dice que ojalá sea 5 a 7 días, que el volumen de ejercicio sea de 200 a 400 minutos semanales, con ejercicios de movilidad diarios, producto de la pérdida de movilidad normal que estamos teniendo en esta situación, y que la intensidad ahora no sea tan alta, que sea más bien leve a moderada. ¿Ya? So 40-50% la frecuencia cardíaca máxima o 60-70. Eso es como lo que ellos recomiendan. Un poco porque esfuerzos muy vigorosos pueden ser peligrosos también o no tener tantos beneficios dentro de este contexto. Y para terminar, algunos puntos importantes, recordar que la capacidad funcional es siempre el mejor indicador en el adulto mayor. Algo de ejercicio es mejor que nada de ejercicio. La actividad física tiene que tener varios componentes y que en este contexto de cuarentena es importante fomentar la actividad física y quizás buscar nuevos formatos que efectivamente lleguen a la población. Eso. Dejo espacio para preguntas, ahora. ¿Dejo de compartir pantalla? Sí, sí, por favor, Feña. Ya. Por favor. Un segundo y comenzamos con las preguntas. Ya. Lo primero, Feña, es darte las gracias por la excelente presentación, muy interactiva y muy, muy bonita en cuanto a imagen. Así que felicitaciones por la tremenda presentación que nos acabas de hacer. Eso es lo primero. Y hay varios comentarios así, igual a los que estoy diciendo, así que no es un invento mío, de toda la gente que te está viendo. Qué bueno que les gustó. Entonces, las primeras preguntas, creo que una que se repitió más, pero de cierta forma igual la respondiste, pero quiero hacértela igual. ¿Es mejor el ejercicio de resistencia o de fuerza para los adultos mayores? Ya. Yo creo que ambos son igual de importantes. El de resistencia es el que tiene más evidencia para disminuir las enfermedades crónicas. Debiese incorporarse porque mejora mucho más la capacidad cardiovascular, pulmonar, etcétera. Pero cuando tenemos la fuerza, sí o sí tiene que estar incorporada por lo menos algunos días de la semana, por este deterioro que existe en el músculo y en el sistema nervioso, ¿verdad? Que va alterando la función, ya que es un indicador de dependencia también. Nosotros, cuando hacemos ejercicio de resistencia, también estamos trabajando la musculatura, pero es súper importante también fortalecerla de forma individual. No, yo no diría que es uno sobre el otro, sino que tienen que estar combinados, y esa es como la recomendación. Por lo que dijiste de la sarcopenia, ¿cierto? Claro, por la sarcopenia. Sí. En la charla pasada, Carol habló un poquito de los mitos que existen con respecto a los ejercicios de fuerza y que ella les costaba aplicar en los pacientes oncológicos ejercicios de fuerza. Creo que también pasa lo mismo con los pacientes de adulto mayor, ¿o no? Creo que Sí. existía un mito que nos hace pensar de que quizás son ejercicios muy fuertes para las Claro. diferentes poblaciones, pero de cierta forma la evidencia habla de que son buenos ejercicios, son ejercicios Sí. que sirven. Y se pueden hacer sin pesas, sin nada. Yo hago todos los ejercicios sin nada, con el peso del cuerpo. Podemos partir con ejercicios isométricos, por ejemplo, en un inicio, si es que alguien tiene dolor. Ahora, algo importante con los ejercicios de fuerza, nosotros estamos terminando ya unas tarjetas de recomendaciones de actividad física para la comunidad y las testeamos en algunos adultos mayores. Y hay que, sobre todo, recalcar que el rango de movimiento en el que uno se mueva tiene que ser sin dolor, porque tuvimos que sacar algunos ejercicios porque varios lo entendían que había que ir hasta como muy lejos. Por ejemplo, el de levantar por ejemplo, un palo de escoba hasta arriba, todas refirieron dolor. Yo creo que se debe a que uno no está ahí presente para explicar bien la postura o hasta dónde puede llegar. Entonces, ese finalmente lo decidimos sacar porque si uno está generando un material para personas que no conoce, creo que es súper importante testear qué ejercicios sí, qué ejercicios no,
para que no generemos más dolor del necesario. Interesante lo que menciona. Yo creo que cada paciente tiene su ritmo, cada paciente tiene su forma de trabajo, cada persona tiene su ideal, cada persona tiene su ejercicio que quizás sea no tan bueno para esa persona. Entonces hay que ser medio individualista en este tipo de cosas y hay que ir viendo con cada una de las personas. Sí, Y en los grupos de repente eso se hace bueno porque se van comunicando entre ellos. claro. Lo difícil de ahora es que hay mucho ejercicio que se envía a ciegas. No sabes quién lo va a tomar, quién lo va a hacer. Entonces yo Exacto, creo que exacto. creo que debiésemos pensar en alguna forma de tener quizás hasta llamado un número telefónico, o todos estos videos deben tener como un número telefónico para ir quizás testeando, que la gente pueda llamar si es que tiene alguna dificultad. Por ejemplo, como idea, ponte tú. Súper buena idea. Otra pregunta. Esta pregunta me encantó. ¿Ya? Difícil pregunta, eso sí, media filosófica. ¿Ya? ¿Cómo se puede generar conciencia sobre la importancia del ejercicio en la pandemia? Mucha gente Mm, tiene otras prioridades. sí. Yo creo que es súper difícil, me ha pasado a mí también, que tratando de llegar a todas las cosas que hay que hacer durante el día, el ejercicio quedó un poco fuera. Eh, pero yo creo que hay que sensibilizar, hacer quizás a nivel de políticas como de gobierno, debiesen tener eso como una campaña fuerte para hacer actividad física y quizás moverse. Obviamente el ejercicio es súper importante, pero creo que el moverse, la disminución de lo que nos movemos durante el día en esta situación es crítica. Eh, Así que yo pienso que uno debiese ser el gobierno como política pública. Existe más o sea, hay millones de evidencia de que el ejercicio físico es bueno y que tiene millones de beneficios. Por otro lado, yo pienso que debiese haber más intercambio generacional también. Entre adultos, hay muchos adultos mayores. Nosotros, bueno, tú vas a las carreras, pues también hay millones de adultos que corren, que yo cuando subía en bici a Farellones me sacaban la mugre un montón de señores, y uno iba cambiando la perspectiva, pues como, chuta, pero ¿qué está pasando? ¿No? O sea, uno puede mantenerse así, puede llegar en buen estado, y lo importante es que uno llegue en el estado que quiere llegar. Y para eso es importante recalcar que no solamente se tiene que abordar al adulto mayor, sino que desde el niño, el adulto, el adolescente, etcétera. Porque yo creo que los hábitos efectivamente son muy importantes de integrar, generar más espacio. Se han hecho intentos en el San Cristóbal, hay siempre como profesores haciendo actividad física en las plazas, las ciclovías, pero yo pienso que falta como enganchar más, y cuando uno logra hacer por lo menos un mes de actividad física, en general te quedas como enganchado, ¿verdad? Como que te empiezas a sentir los beneficios del ejercicio. Sí, Mm, interesante es lo que menciona. Yo creo que una de las claves es la mantención, sí, porque uno puede iniciarse a hacer actividad física o ejercicio, pero lo importante de vez en cuando es hacer hincapié en que esto debe mantenerse en el tiempo. Y eso claro. es, yo creo que lo más difícil de generar en los pacientes, o en las poblaciones, Mm. o en uno mismo también. Es que hay que encontrar lo que te gusta. Por ejemplo, yo hice mucho tiempo muchos talleres de actividad física para adultos, y muchas señoras sobre todo enganchaban con ejercicios más bien de pilates, aeróbica, baile, etcétera. Cuando los metía al agua, pucha, ahí te mueres, como que ahí nadie se quería salir del agua. Y yo creo que lo importante y el mensaje es para la persona que esto sirve y encuentre lo que le guste hacer. Si le gusta bailar, trotar, etcétera, que lo haga. Y por otro lado, sí o sí tiene que haber una política pública que haga mejores espacios para poder practicar deporte, porque hay muchas diferencias, por ejemplo, entre el sector oriente y poniente de Santiago, en términos, por ejemplo, de espacios verdes para poder hacer actividades. Y quizás intencionarlo mucho más en el colegio también, que haya más exploración, yo me imagino, de lo que te gusta, porque tú finalmente vas a hacer lo que te gusta, lo que te hace sentir bien. Súper, súper interesante lo que menciona. Es una de las cosas que también promovemos en la población de pacientes que atiendo yo, Ujú. que hagan el ejercicio que les gusta. El Sí, mejor ejercicio, siempre les digo a mis pacientes, es que el que hacen, el que sí, logran hacer.
Ese es el mejor ejercicio. Otra pregunta para ti, Feña. Primero dicen felicitaciones por la presentación, después dicen muchas gracias por la charla. Quería saber por los ejercicios para la incontinencia urinaria en adulto mayor, en contexto de atención a distancia. ¿Tienes alguna recomendación? Sé que quizás no es tu área de Sí, expertise, pero igual sí. quizás puedes dar alguna recomendación. Mira, bueno, yo después de mis 2 embarazos hice rehabilitación de piso pélvico. Así que yo como haber sido como paciente o usuaria de ese de ese tipo de atención, creo que es muy importante tener un profesional ahí, porque uno no puede obtener el feedback necesario para los ejercicios de forma independiente. Yo lo intenté de forma independiente y no lo logré. Em, yo, la verdad, bueno, no es mi expertise, quizás si me mandan un correo, yo puedo buscar a alguien que pueda quizás responder esa pregunta, pero existe efectivamente en el adulto mayor un debilitamiento del piso pélvico, de la pared abdominal, y eso es lo que finalmente puede provocar, por ejemplo, la incontinencia, que es más bien de urgencia, ¿verdad? Esa que es como de que, chuta, me voy al baño y no alcancé a llegar, ¿ya? Se hacen ejercicios de contracción y relajación muscular, pero dependen, yo creo que a distancia es muy difícil, por lo menos de mi experiencia yo no lo podría haber hecho a distancia. Eh, Habría que ver ahí, quizás derivar a otra persona esa pregunta. Pero Feña, que te envíe un correo, Claro, tú dejaste tu correo al final y ahí quizás tú le puedes dar alguna recomendación. sí, Otra pregunta, súper interesante esta también. Quería saber cómo se puede incorporar los diferentes ejercicios de los que hablamos en pacientes que están postrados. ya, Eh, sí. Yo creo que, bueno, en el paciente que está con dependencia severa, es muy importante mantener, por ejemplo, primero la movilidad. Creo que en realidad casi todos se podrían hacer. Quizás el de equilibrio es más difícil, porque en general, por ejemplo, en el programa de dependencia severa, uno cuando llega, la persona está en su cama y a lo más tiene transferencias como a una silla, ayudado por alguien, y después al baño y después al comedor. ¿Qué en general yo incorporo? Ejercicios de movilidad que sean asistidos por la persona que cuida o bien ejercicios isométricos, ¿ya? Esas son como una recomendación de ejercicio, donde buscamos tanto movilizar de forma pasiva como fortalecer sin movimiento, entre comillas, ¿verdad? Y lo otro que yo creo que es importante incorporar, que era un poco la recomendación de tratar de integrarse lo más posible a las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, una persona que está en cama, tratar de sentarla en la mesa, en la silla de rueda, como pueda. Si es que puede caminar, no sé, pues de la pieza al baño, incentivar a caminar desde la pieza al baño, asistida, por supuesto, de un cuidador o, por ejemplo, de alguna ayuda técnica si es que lo puede hacer de forma independiente. Eh, Porque la resistencia igual se podría ir trabajando con pequeñas caminatas o el ponerse de pie o el sentarse solamente. Muchos adultos que están en esa condición están acostados todo el día, los bañan, los llevan al baño, todo acostado. Entonces, solamente el cambiar la posición, dejarlo sentado y ayudarlo a mantenerse un poco en esa postura, mejora mucho aspectos de cardiorrespiratorios, ¿verdad? De percepción del cuerpo, de equilibrio, se podría empezar a trabajar así. También si esa persona quiere algún comentario extra me puede escribir. Súper, Feña. La persona anterior que hizo la pregunta de la incontinencia dice que le respondiste muy bien, así que no hay Ah, ningún problema. No, no gracias. te voy a enviar nada de mail para tener más información. Bueno, Otra gracias. pregunta. ¿Qué ejercicios recomienda para adulto mayor de 70 años en espacio reducido? Esto es importante porque en este momento estamos con ese problema. Por ejemplo, en un departamento sin acceso o sin acceso a áreas abiertas. Bueno, los ejercicios de flexibilidad se pueden hacer, prácticamente no necesitas mucho espacio. Creo que un espacio de 2 por 2, por ejemplo, en un living o en una pieza o incluso un poco menor, se podrían realizar ejercicios. De fortalecimiento se pueden hacer muchos acostados en una alfombra, por ejemplo, en el suelo, o bien sentados en una silla, dependiendo de la capacidad de la persona, o bien de pie. Los ejercicios de resistencia yo recomendaría, por ejemplo, bueno, pueden ser caminatas, por ejemplo, en el lugar,
Hay mucho, si es que tiene acceso a videos para ver o poner música y bailar. Bailar podría ser también una buena opción si es que tiene un buen equilibrio. Si no tiene tan buen equilibrio, yo buscaría una silla, me afirmaría en la silla y bailaría en la silla, ¿ya? Como para prevenir las caídas. Y el ejercicio de equilibrio también no requiere mucho espacio. Yo creo que ahora existe muchísimas opciones de hacer ejercicio en espacios reducidos. Internet está lleno de videos también. Eh, Eso, creo que Sí, eso sería súper, mi recomendación. súper, súper. Otra pregunta, Peña. ¿Qué tipo de encuesta de funcionalidad consideras de mayor relevancia en la clínica para aplicar en adultos mayores? Buena pregunta. Ya, mira, yo creo que hay que considerar una batería, porque en el sentido de que tenemos que evaluar hartos aspectos, no solamente la parte de, no sé, pues de fuerza, si la persona puede caminar o no, etcétera, que ahí tenemos, por ejemplo, em, ¿cómo se llama? Perdón, The Best Test es uno de los test que está más validado para ver, por ejemplo, el control postural de la persona, ¿ya? Que tiene dentro de ellos, por ejemplo, una Pan-Go, un apoyo monopodal y unos 2 o 3 como pruebas distintas que son como anexas. Eso es lo que estamos aplicando, por ejemplo, con los alumnos en segundo. Otra opción buena, a mí me parece el Berg Balance, si es que queremos saber sobre balance, ¿ya? Pero sin embargo, creo que todos estos tienen que ir complementados con test, por ejemplo, que vean el grado de depresión, por ejemplo, o ansiedad que puede tener la persona, como el Goldberg. Otro test que, por ejemplo, un Meni-Mental, para saber cuál es el estado cognitivo, mental de la persona, la memoria, la atención, etcétera, o el MOCA, que también sirve para eso. Eh, Creo que esos como que serían quizás los aspectos más importantes, porque The Best Test también tiene un test que un poco incorpora esto de cómo el equilibrio se ve afectado por la visión y por el sistema vestibular, etc. Creo que esos podrían ser como los que yo recomendaría, ver la parte como cognitiva, mental, estado emocional y funcionalidad, y se podría complementar también con no sé, pues el FIM o el Bartel, que mide la capacidad de actividad física, o sea, de actividades de la vida diaria, perdón. Como, Súper, sí. súper, súper, súper. Muy completa la respuesta, Peña. Seguimos, ¿cierto? ¿Puedes Sí, seguir sí, sí, un sí, sí, tiempo puedo más? seguir, ¿Sí? sí, 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 están Perfecto, controlados. porque yo creo que en unos 10 minutitos más terminamos. Dale. ¿Cuál es tu opinión sobre integrar los ejercicios de potencia en adultos mayores? Y si lo has integrado a la práctica y cómo. Ya. Yo creo que los ejercicios de potencia, así si me estoy poniendo en el caso de que llegara, por ejemplo, un adulto mayor que recién conozco, si yo sé que, por ejemplo, es un deportista que siempre ha hecho deporte, etcétera, quizás lo podría incorporar, pero primero trataría de ir, bueno, analizar, por ejemplo, todo el razonamiento clínico en base a ese paciente, como por qué te llega, etcétera. Como que eso sería mi primer análisis. Y después ir viendo si es que se puede progresar. Yo igual no he hecho potencia, pero por ejemplo sí he entrenado mucho cambios de velocidad, que yo creo que son diarios, por ejemplo cuando te enfrentas a cruzar la calle. Yo antes trabajaba en Larraín, ex Larraín, porque ahora es Fernando Castillo Velasco, con Las Perdices, y cruzar esa calle era un desafío para muchas personas. Entonces era muy, muy ancha, ¿ya? Entonces había que practicar de cierta forma un pique, por ejemplo, como tratar de caminar un poco más rápido. Yo eso lo he incorporado como dentro de la marcha, hacer muchos cambios de repente de velocidad, pero obviamente ahí hay que tener ojo con si la persona tiene la capacidad para realizarlo en aspecto de estructura, de capacidad motriz, sensorial también para sentir si es que se va o no hacia adelante, si se puede caer, etc. Y con deportistas, no, a ver, creo que no me ha tocado, pero yo creo que si es, por ejemplo, hay muchas personas que son runners de adultos mayores, probablemente ellos sí lo incorporan, y yo creo que igual hay hartos beneficios de incorporar, porque también trabajan otro tipo de fibra, como la que decía, las fibras rápidas. eh, a mí me ha tocado más el contexto de trabajar con adultos que no son necesariamente deportistas. Entonces, ese tipo, así como hacerlos correr, ponte un pique, nunca lo he hecho, pero sí hacer cambios de velocidad, por ejemplo, caminar lento y caminar rápido para llegar a algún lugar, sí lo he hecho. Ese tipo de ejercicio.
No sé si tú tienes otra experiencia, Gus, o... No, yo te quería hacer una pregunta mía. Mm, ¿Qué experiencia tienes de indicar Tai Chi a este tipo de pacientes? ¿O quizás algún estudio, alguna referencia que tienes con respecto mm, a esa actividad física o ejercicio físico y sí. entregárselo a los pacientes de auto mayor? El, Súper buena pregunta. Mira, el Tai Chi es una de las recomendaciones de actividad física para el adulto mayor. ¿Por qué? Porque combina, sobre todo, combina mucho equilibrio de cambios de posición, ¿verdad? Como distintas posturas de los pies. Entonces es muy desafiante. Y también otra cosa que me interesa del Tai Chi es que creo que es algo que te hace como concentrarte en lo que está pasando ahora, como un poco el mindfulness. Bueno, no sé si tú has tenido experiencia de Tai Chi, a mí me pasó eso una vez que lo practiqué, que uno está tan concentrado en lo que está pasando en el momento que un poco te relajas. Entonces, también pensando en todas las consecuencias como psicológicas que está trayendo también toda esta cuarentena, y de repente las personas que tienen dolor, me imagino que por ese lado lo has tenido que ver, me parece súper como interesante. Hay muchos grupos, en el San Cristóbal hay un grupo, yo ahora ya no, pero siempre los veía como un poquito donde hacen yoga, al lado estaban los de Tai Chi. Y yo creo que tiene esos beneficios específicamente. No sé tu experiencia, Gus. No, súper interesante lo que comentas. Exactamente, creo que complementa los diferentes factores o ámbitos que uno quiere integrar en un paciente de este tipo o en una persona de este tipo. Mm, Y creo que, bueno, como dices tú, en pacientes con los pacientes que veo yo, que son pacientes con dolor por mucho tiempo, lo trato de incorporar o trato de que los pacientes lo hagan, porque es difícil encontrar lugares donde hagan un buen tai chi o lugares donde tengan acceso al tai mm, chi las personas. Entonces, por eso te preguntaba y sí que lo recomendaba. Pero súper bueno lo sí, que comentas. lo Eh, recomiendo, pero no como el único ejercicio, porque sí creo que hay que entrenar la actividad de resistencia, por ejemplo. exacto. Sí. ¿Cachai? Todo, como Sí, dijiste tú, se complementan varias cosas. sí. Esto no es una pregunta, pero quería leértela porque creo que es un piropo. Más que pregunta, dice, quisiera agradecer la exposición del tema, fue de forma clara, precisa, con un lenguaje agradable al espectador. Muchas gracias, dice. Muchas Así que gracias. Qué bueno quería que le leértela gustó. porque, para que te sintiera orgullosa de su presentación. Ya, Voy al gracias. siguiente. Creo que esta es una pregunta de una paciente. ¿Cuántos minutos de bicicleta diaria es recomendable y con cuánta frecuencia cardíaca? Dice, Ya. para un adulto mayor, ¿cierto? Un adulto mayor, bueno, depende de la condición física para mí que tiene la persona previamente. Si es alguien que está recién tratando de meterse en la actividad física o que no tiene necesariamente, que no practica deporte de forma como constante, yo le recomendaría iniciar con intensidades más bien moderadas. Esto de pensar que entre 0 a 10 me muevo en 3 a 5 o que estoy haciendo actividad, se me agita un poco el corazón, pero puedo conversar con, por ejemplo, las personas que están pasando alrededor. Y después progresaría un poquito más a las semanas, sobre todo en tiempo. Por ejemplo, si empecé con 10 minutos, que es como lo mínimo que se recomienda, después progresar a 15, 20, etcétera. Y después progresar en términos de intensidad, ya a las, no sé, pues a las 3 semanas, 2, 3 semanas, es que ahí depende un poco de cómo va tolerando la actividad física, uno podría ir intensificando la intensidad, o sea, menos tiempo, pero más fuerte. ¿Ya? Esa podría ser una recomendación. Si la persona ya estaba activa, yo trataría de empezar de a poco a volver a la duración, sobre todo, de tiempo que tenía. Recordar igual que la recomendación es por lo menos 150 minutos y en este tiempo ya de 200 a 400, o sea, ojalá tener, escucha, todo el día, todos los días entre 30 a 40 minutos de resistencia, pero que puede ser repartido en periodos de 10 minutos a lo largo del día. Eso es como quizás la recomendación que podría hacer a priori sin conocer a la persona. Eso es súper importante, Feña, como la repartición, la Mm, parcelación. Creo que ahí es la clave de cómo podemos generar conciencia del ejercicio y también cómo generar de que el paciente se adhiera mejor, creo. exacto. Pero quizás Sí, yo también creo que va por es ahí. mi idea.
Bueno, Eh, en ese estudio que hablaba de la autoeficacia, por ejemplo, hablaba de eso, de que ojalá siempre partiéramos con cosas fáciles que pudiese lograr la persona, y creo que es más fácil plantearle a una persona que en la mañana haga 10 minutos, después de almuerzo y en la noche, a decirle tiene que hacer media hora de partida. exacto, exacto, como que es mucho para ciertos pacientes, como decían por ahí en la nube de palabras, flojera parecía harto, Sí, pues, entonces se hace difícil. sí, Otra pequeñas pregunta, metas, exacto, ¿cómo asegurarse que se cumple el ejercicio? Esta pregunta está súper interesante. ¿Es importante, sí. posible introducir esto en una app en este contexto? Súper interesante la pregunta, es la pregunta que se están haciendo muchos programas que trabajan con adultos mayores en la comunidad que no tienen acceso a Internet. Nosotros estamos tratando de armamos como un planificador para intentar de alguna forma que visualmente la persona pueda ir viendo lo que va logrando, que pensamos que eso puede ser una opción, pero no lo hemos testeado, creo que es importante testearlo. Hay apps que claramente que te pueden ir dando feedback. Hay algunas de entrenamiento normales que existen que te van como entregando cuánto has hecho. Eh, por ejemplo, típico en el celular está el contador de pasos, que también puede ser una buena alternativa. Existen varias aplicaciones donde tú puedes ir haciendo actividad física y te va dando como el feedback de cuánto llegas. Eso podría ser una opción. Creo que las personas que no tienen acceso, por ejemplo, a estas aplicaciones, puede ser más difícil. Y ahí yo creo que es un desafío tremendo. Creo que de hecho ese es el desafío en este momento, porque si tú buscas ejercicio como para adulto mayor en Internet, no sé, te salen 150.000 búsquedas de videos, de no sé qué, etcétera. Entonces, creo que el desafío no está tanto en qué es lo que vas a entregar, sino que en el cómo lo vas a entregar y cómo vas a verificar que esto se cumpla. Creo que es una tremenda pregunta. Ojalá, no sé, yo pienso que en algunos meses más van a empezar a salir estudios sobre eso. Eh, Me imagino, como porque es un tema que se está estudiando, cómo esto lo está abordando la población, si se están haciendo actividad física, cuáles son las barreras. Entonces creo que es un tema que se está estudiando, de hecho. Sí, es un tema interesante de cómo podemos nosotros asegurarnos de que los pacientes hagan los ejercicios que les damos. Es un tema súper interesante, yo creo Mm. que van a empezar a salir nuevos estudios sobre ese tema pronto, no solamente Y por la no, pandemia, sino que son cosas sí, que se pues. deberían tratando de incorporar hace tiempo. O sea, dentro de las mismas sesiones, pues uno siempre deja como algunas recomendaciones y uno un poco ve si la persona lo hizo o no lo hizo dependiendo del desempeño en la segunda sesión, pero ahora no tenemos esa Exacto, segunda sesión. exacto. Bueno, ¿cómo ves tú, Feña, la atención de pacientes adultos mayores, ya pacientes, hablando de pacientes, no personas sanas, pacientes de Ujú. adulto mayor a través de telemedicina o telerehabilitación? ¿Cómo tú crees que se puede, es algo posible o crees que quizás Mm, falta algunas cosas o tenemos muchas barreras para realizarlo? mm. Súper buena pregunta. Pucha, mira, a mí no me está tocando en este momento tener ese rol. Me encantaría tenerlo, como experimentar y ver qué es lo que puede funcionar mejor. Eh, yo lo que veo quizás más difícil es poder evaluar, eh, porque quizás indicar un ejercicio no es tan difícil si tienes un video, puedes estar quizás presente y como corrigiendo algunas cosas, sobre todo en pacientes que, por ejemplo, no tengan condiciones neurológicas. Ahí yo creo que es bien difícil porque la percepción está alterada, o por ejemplo en el caso que les comentaba que hay alguna neuropatía, como el caso de la diabetes, y que no esté sintiendo, es difícil igual, porque la persona no va a poder corregir porque no está sintiendo eso que quizás tú le estás diciendo que está haciendo mal. Yo creo que la evaluación me parece compleja. Sé que muchos profesionales lo están haciendo, así que sería fantástico si hubiese alguno de ellos en el chat que pudiese quizás dar algún comentario. Sé que hay gente que lo está haciendo, pero yo veo complejo sobre todo la evaluación y quizás en cierto tipo de pacientes el cómo entregar un buen feedback, como una buena retroalimentación de cómo corregir el ejercicio. Sobre todo cuando hay lesiones y dolor, etcétera, que quizás todo eso te puede modificar la percepción que tú tienes. Pues quizás yo siento que mi cuello está súper bien, pero en realidad está hacia adelante, ¿cachai? Como que esa percepción puede estar alterada. Esa es como mi percepción. Si hay alguien quizás en el chat que pueda hacer algún comentario al respecto, sería fantástico.
Feña, y lo último, ¿qué opinión tienes del trabajo de ejercicio terapéutico grupal con respecto al individual en personas adulto mayor o ya sea Sí, pacientes también, sí. adultos mayores? Pucha, súper buena pregunta. A mí me encanta el formato grupal. Creo que es súper bueno porque te permite generar lazos entre los grupos, se van apoyando muchas veces, no sé, pues yo de los grupos que he tenido han salido pololo de 80 años, donde la hija te llama dónde está mi mamá y yo no sé dónde está la mamá y la mamá estaba pololeando y por eso no llegó a la casa. Entonces, situaciones bonitas y complejas quizás al mismo tiempo. Eh, Se Mm. pasan a buscar, por ejemplo, para ir al taller, muchas veces surgen como relaciones, se empieza a generar un vínculo, eh, que a mí me parece que, no sé, que si bien se logra en la terapia, pero se logra como con uno, o quizás con otra persona que hay al lado, pero en estos lugares donde uno fomenta los grupos, se generan como grupos que se acompañan y se apoyan y que saben perfectamente dónde está la otra persona. No, es que la señora Juana está en el médico, por eso no va a venir hoy día, pero yo lo voy a ayudar después, etc. Entonces, eso a mí me parece interesante, es un impulso para continuar. Y lo otro que me parece muy, muy choro, que también me tocó trabajar en eso, es formar monitoras de esas mismas participantes. Que gente de ese mismo grupo se empiece a capacitar y que ellos después puedan mantener ese grupo en la comunidad, que obtengan quizás personalidad jurídica o no, pero que puedan mantener esa rutina con alguien que es de la comunidad. Eso a mí me parece como lo más bonito y lo que creo que podría perdurar mucho más, porque de repente no existe como la opción de que siempre hay un kinesiólogo, por ejemplo, yendo a los clubes, como en el caso del programa Más, o siempre un kinesiólogo que esté atendiendo todos los clubes o todos los grupos, porque tiene que estar armando más grupos. Entonces, me parece que es súper importante en términos de salud mental, es muy bueno, también tiene arte de evidencia de que las redes funcionan. De hecho, ese estudio en Francia hablaba un poco de eso, de que las redes parecían ser un factor como importante dentro de la práctica. Y creo que la Carol también lo nombró la semana pasada con las pacientes mujeres, ¿verdad? De cáncer. Sí, Creo que ella sí, también sí. había investigado un poco en el tema. A mí me encanta. Lo que sí creo es que si la persona llega por una patología, debiese tener por lo menos una evaluación previa personal, quizás enseñar algunos ejercicios específicos que pueden ser para ella o que bien se van a replicar en el taller para que después se puedan integrar de buenas maneras y que tú sepas que, por ejemplo, no sé, pues en caso mío que hacía mucho pilates, que sepas que está logrando la contracción, que está coordinando la respiración de buena manera, etcétera, como para que la calidad de la atención sea buena. Eso es como, Súper. como quizá un comentario. Súper, como pediste que alguien dijera algo con respecto a la experiencia en telerehabilitación, hay una persona que dice que está atendiendo adultos mayores de forma personalizada y por Zoom y funciona súper bien. Dice, Qué voy bueno. haciendo el ejercicio al mismo tiempo con ellos y mostrándoselos. Hago mucho ejercicio en silla para disminuir el riesgo de caídas o apoyándose en la pared para el equilibrio. Súper, qué bueno que hayan colegas trabajando en eso. Parece fantástico. Feña, agradecerte de verdad por todo tu tiempo, por toda la dedicación a tu presentación y decirte que realmente los comentarios que están llegando son excelentes con todo lo que expusiste. Así que muchas gracias y agradecerte infinito por la charla de hoy. Eh, Voy a dejar los invitados para la próxima semana porque vamos a tener otra charla con Maximiliano Espinosa de actividad física para pacientes con enfermedad respiratoria y la semana subsiguiente también los dejo invitados para que conversemos sobre higiene del sueño en tiempos difíciles, eh, eh, tema muy importante y muy, muy interesante para todos nosotros en estos tiempos complicados. Y van a ir saliendo otros temas que tenemos preparados para la siguiente semana. Así que estén atentos a nuestra página, estén atentos a nuestras redes sociales para poder quedar informados de cuándo vamos a hacer las siguientes charlas. Les agradezco a cada uno que estuvieron presentes y nuevamente muchas gracias, Feña, por todo. Que estés Gracias por bien. la Chao, chao. invitación. Chau.